Bienvenidos a Ideas Geniales, un programa del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y de ADN 40. En esta ocasión hablaremos de una idea que transformó el mundo, la agricultura. Me acompaña Isabel Revuelta. Isabel, y la pregunta es, ¿por qué te parece que la agricultura sea una idea genial? Me parece genial que ese conjunto de técnicas y ese conjunto de herramientas para cultivar comida y tenerla para nuestro sustento es una profunda idea genial, porque es la gran revolución, una de las grandes revoluciones del mundo que impactó de manera permanente y vitalicia la forma en que los seres humanos nos organizamos. Hoy por hoy la agronomía es una de las ciencias más importantes porque de ella vivimos, de ella comemos. De otro tipo de alimentos también, pero el tener ese cultivo cercano al lugar en donde vives es la forma de organización y de civilización pues, que triunfa en la historia. Y me voy a esa época en que éramos nómadas los seres humanos y que consumíamos lo que encontrábamos en algún valle, en alguna, no sé, en alguna montaña o lo que fuera, y se iba buscando el alimento a través de la caza, de la pesca y de la recolección. Una vez que se acababa la fuente de alimentos en ese lugar, emigrábamos a otro, éramos nómadas. De pronto, la gran idea es, ¿por qué no cultivar lo que vamos a comer? Y entonces surge esa agricultura y surge esa domesticación de, por ejemplo, el trigo salvaje, el maíz salvaje. Se dan cuenta en algún momento con ese genio creador humano que si siembras una semillita y te esperas unos meses por las lluvias y los cambios del clima, vas a conseguir comida. Y la siembra, el crecimiento y la cosecha de estas semillas van a dar un vuelco a la humanidad, porque empiezan a surgir la especialización. Tú siembras, yo cosecho, esto cómo se cosecha, esto aquí, y no siempre pasa igual. En América es el maíz, en Europa es el trigo, en Asia es el arroz. En cada región son semillas diferentes, pero como tú bien lo dices, ya permites almacenar estas semillas y enfrentar tiempos difíciles. Claro. Porque antes los nómadas, pues de pronto venía una helada y ahora no hay nada de qué comer, se morían, se congelaban, se morían de hambre. Claro. Ahora ya pueden almacenar. Y esto va a generar también el desarrollo de la economía. Ya habíamos hablado de la cocina, cómo el fuego nos permite cocer la carne y digerirla, y eso hace que aumente el cerebro. Pero aquí no hablamos de la cocina, aquí no hablamos del fuego, aquí hablamos de las semillas más elementales que, como tú dices, se siembra, se ve cómo germina, se almacena, y surgen las ciudades y surge la economía, porque de pronto yo te vendo semillas, yo tengo semillas y tú no tienes semillas. ¿Qué es lo que pero tú tienes hachas, claro. Dame hachas y yo te doy semillas. Y la semilla es uno de las grandes, de los grandes valores de cambio. Absolutamente, y además resulta maravilloso pensar, Gerardo, que fue en el mismo, digamos, no fue en el mismo lugar cuando se dan cuenta que estas semillas se pueden cultivar. Los tenemos en el Asia Menor, en el, ya sabes, donde es el gran vergel que es el Éufrates y el Tigris. Ahí estamos hablando de cebada y de trigo. Pero simultáneamente, que me parece fantástico, en el norte de China tenían otro tipo de cereales. Y en ¿El arroz? No, eso es más en el sur. El cereal que te quiero decir es el mijo, perdóname, el mijo. En África, el sorgo simultáneamente y, como bien dices, ya en todo el sureste, el arroz. Y nos estamos olvidando de Mesoamérica, el maíz. Todo fue domesticado al mismo tiempo. Diferentes tribus y diferentes hombres y mujeres se dan a la tarea de, más o menos en el 10.000, 8.000 antes de Cristo, empieza esta gran revolución de vivir donde están tus alimentos, de cultivarlos. Y el horno más antiguo se encontró en Asiria, un horno de pan, donde mezclaban el trigo con el agua, un poco de sal, y es el pan ácimo. Y parece que es el alimento más antiguo de la humanidad, el alimento elaborado, porque puedes comer una gallina. Pero el alimento elaborado más antiguo de la humanidad es el pan, que tiene cerca de 7.000, 8.000 años, según lo demuestran estos hornos. Ahora, los grandes creadores, los grandes teóricos de la agricultura son los romanos. Columela escribe el primer tratado que se conoce de agricultura, Columela. Y luego Plinio y luego otros muchos pensadores van a elaborar. Pero la idea de crear la poda, los abonos, los injertos, todo eso es de los romanos, no de los griegos ni de los más antiguos, y seguimos avanzando en la agricultura. Por supuesto, y además hay cultivos milagrosos, ya hay cultivos culturales, y hablemos de ese imperio romano maravilloso, la vid, y una es la vid y la otra es el olivo.
las aceitunas, el aceite, esa dieta mediterránea que fue permeada por esos cultivos también impacta de manera impresionante la cultura del mundo. En América, las culturas mesoamericanas también, la gran diferenciación de las culturas es a base de la agricultura. La forma de terrazas que, por ejemplo, cultivaban los incas era novedosísima y una de las herramientas culturalmente más importantes de Mesoamérica es el palo para sembrar, para hacer ese hoyo y para utilizar y ser más eficiente en esa siembra. La civilización y la tecnología de los alimentos ha llegado a unos grados inusitados. Ya estamos del otro lado, ya nos hace daño. Pero cuando venían las grandes sequías, incluso la idea de los dioses, es decirle a esos dioses, por favor, la cosecha es intocable, porque es nuestra supervivencia. Es que siempre está vinculada la agricultura con los dioses y con los ritos, para que llueva, para que no llueva, para que sea próspera la cosecha. Sí, claro. Uno de mis edificios favoritos es el Templo del Cielo en China. Sí. Y el Templo del Cielo se construyó justamente para rogar a los dioses en China que lloviera o que no lloviera, o que fuera favorable el clima para que hubiera alimentos. Sí. Siempre van ligadas las prácticas de agricultura a los ritos religiosos y a las tradiciones y a los bailes. A las tradiciones. Una tradición que se festeja ampliamente en el mundo, que es ese famoso Halloween, que en realidad la raíz es harvest, es la cosecha. ¿Qué es lo que hacían estos celtas y qué es lo que hacían estos europeos? Hacían estos monstruos muy, muy, muy feos para ahuyentar a los espíritus que pudieran echar a perder esa gran cosecha, porque lo que venía era un terrible invierno que podía significar la muerte. Entonces, ese de All Hallows Eve es que salen esas criaturas tenebrosas para ahuyentar, o los espantapájaros que están puestos en esas cosechas. Es importantísimo. Ahora, déjame dar un brinco de esos que me gustan, tremendo en la historia. Me parece impresionante que la agricultura, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve justamente importantísima. El granero del mundo, hay varios graneros a lo largo de la historia. Podemos hablar incluso de Argentina, con la ganadería después de la Primera Guerra Mundial, o incluso Estados Unidos, con toda esa cosecha brutal. Y en el Imperio Romano, Egipto. La lucha entre Julio César y Augusto. Por supuesto, por supuesto. Entre Marco Antonio y Augusto. Entre Marco Antonio y Augusto, es Egipto, el gran almacén, el gran granero del mundo. Pero te interrumpí. No, me encanta, porque justo esos graneros del mundo llegó un momento que a lo mejor no eran suficientes y entonces el genio humano y la tecnología a favor, de esa agricultura. Y empieza un hombre que se llama George Washington Carver. Había nacido esclavo y logra al final de su vida hablar de la transgeneración de los cultivos. Si tengo un gran cultivo que fue muy exitoso, voy a guardar esas semillas y después las voy a juntar, las voy a mezclar, las voy a injertar con otras, a lo mejor no tan fuertes. Y ya estamos en ese espíritu de no morir de hambre, que hayan grandes cosechas y una calabaza que a lo mejor puede darle de comer a 2 personas, vamos a tener una calabaza que le dé de comer a 20. Y esto nos va a llevar a otro tema, pero quisiera hacer una mención rápido al siglo XIX, la Revolución Industrial. Claro. Los grandes aparatos de la Revolución Industrial, además del vapor, son las trilladoras, las sembradoras, las despepitadoras, para sembrar, para cortar, para cosechar, el arado para distribuir cambió. semilla, por supuesto. Cambió por el supuesto. paisaje. Toda la tecnología se pone al servicio de la agricultura, porque la agricultura nos da de comer. Y por si no comemos, pues no hay nada. Por supuesto. Oye, y si visitas Oaxaca, si visitas este centro cultural Santo Domingo, tienen uno de los jardines etnobotánicos más importantes del mundo y tienen muestras de especies silvestres, de las casi que ya no hay en el mundo, de ese maíz salvaje. Todo el maíz que consumimos en el mundo es domesticado y la gran cantidad de cultivos, el arroz, casi todo lo que comemos actualmente ya está domesticado, ya pasó por nuestras manos para hacer esa transgeneración. Decir transgénico ahora es una mala palabra, pero durante siglos fue lo que hizo que esas cosechas pudieran prevalecer. Ahora tenemos un problema con los transgénicos que voy a abordar, pero antes déjame hablar. La lucha por preservar la comida para nosotros nos lleva a enfrentar a los insectos, a las plagas, al pulgón, a la mosca del Mediterráneo. Y entonces se inventa el DDT. El inventor del DDT gana el Premio Nobel de Medicina, no de Química, de Medicina en 1948, porque dice, con esto ya logramos combatir a los insectos. Pero el DDT
mata a muchos animales más y a muchas plantas más y envenena a muchos consumidores de fruta. Entonces, es más, Rachel Carson, esta gran señora, que es la primera ecologista probablemente ya en el siglo XX, se opone al DDT y todas las empresas que usan el DDT y que lo están comercializando, Claro, ¿cómo puedes estar en contra del alimento? Loca, miserable. Sí, sí, sí. Pero finalmente el DDT pasa, sí se requieren fertilizantes. Otro hombre que a mí me parece siniestro, que es el que inventa el fertilizante. ¿Cómo sintetiza el nitrógeno a través del... ¿Cómo logra sintetizar el nitrógeno convirtiéndolo en amoníaco? Fritz Haber. Este hombre es el que inventa luego el gas mostaza, el mismo que gana el premio Nobel porque era el gran fertilizante, Claro. que es el amoníaco, Sí. luego inventa el gas mostaza y es un criminal de guerra. Su mujer cuando se entera de eso se suicida. Pero fíjate qué interesante ver los fertilizantes, ver los pesticidas, ver la lucha de las plagas y todo está vinculado a la agricultura. Totalmente, y todo está vinculado a la historia, porque la forma de agricultura, la forma de cultivar nuestro alimento nos da esa forma y ese estilo de vida de cada uno de los pueblos que han habitado la humanidad. Hoy por hoy nos damos cuenta de ello y estamos volviendo a lo local, a lo orgánico, porque nos estamos saltando la gran importación y exportación de alimentos de manera masiva, el procesamiento de alimentos, el que un pedacito de harina haga muchísimo más porque tiene mucho más gluten. Si yo le diera de comer una galleta a mi abuelo, muy probablemente su sistema digestivo no podría tener la misma resultado de lo que tenemos ahora, porque ha cambiado tanto y se ha industrializado tanto que creo que vamos a volver a lo local, a lo orgánico, tampoco mal visto. Mucha gente piensa que lo orgánico es que no tiene insecticidas y que... No, realmente lo que busca lo orgánico es no usar químicos que alteren el ecosistema. Y veamos la parte más negativa de esto. Los transgénicos, no los que se utilizan para mejorar el alimento, Borlaug ganó el premio Nobel justamente por producir maíz más grande, más duradero, sino lo que hacen algunas empresas para hacerse ricas a base del hambre de la gente. Por ejemplo, las semillas infértiles. Yo te vendo semillas y salen unos jitomates grandotes, qué maravilla. Pero esos jitomates ya no tienen semilla. Se modifica el alimento genéticamente para que ese jitomate o esa calabaza o esa manzana ya no tengan semillas que tú puedas sembrar. Ya no es de que tú me compras las semillas y con las manzanas que nacen o calabazas tú las vuelves a sembrar. No, tienes que volverme a comprar semillas. ¿Se vale? No, es perverso, por eso una acción es una actividad que viene más a que ver con el comercio y con la economía que con el bienestar. Este famoso bienestar y esta agricultura, que además de que cambia el rostro de la humanidad, porque cuando estás ya en estas comunidades empieza a diferenciar el trabajo, empieza a diferenciarse las jerarquías de las personas, unos se dedican a una cosa u otra, florece la cerámica, ¿dónde vamos a guardar ese excedente? ¿Dónde empieza la cestería? ¿Cómo vamos a, bueno, no empieza, continúa? Y eso está muy bien. Los silos, cómo guardar la agricultura. Perfecto. A mí me parece increíble, Gerardo, pensar que una de las grandes guerras fue la hambruna de Irlanda, le hemos hablado muchas veces. No es hambruna porque hubo mal tiempo, es porque un cultivo que los ingleses le dijeron a los irlandeses, ustedes solo pueden comer papa, seguían cultivando y cosechando lo que comían los ingleses. Sí, porque todas las buenas frutas iban a Inglaterra. Todo. Y la gente no podía comer nada porque todas las cosechas iban a Inglaterra. Totalmente. Ahora, es un tema político. Claro. Putin, ¿por qué quiere Ucrania? Porque es el gran productor de trigo del mundo. Ahora, pero también pasa la deforestación. Están tirando bosques y bosques para sembrar palma de aceite o té o café, porque se vende mejor que el trigo o que las semillas para el pueblo. Y siempre se ha dado en momentos de la historia, pero esta historia llegó a su final porque se nos acabó el tiempo, querido Gerardo. Gracias por esta charla tan amena, por hablar de esta idea genial. Y bueno, gracias a ustedes. Acompáñenos en el siguiente programa de Ideas Geniales.